Entonces, en la clase anterior, en la clase 3, estudiamos los 10 métodos para eliminar el rencor y también estudiamos sobre el rompimiento de las barreras. Entonces, nosotros explicamos que cuando uno practica meta o amor benevolente y uno quiere difundir el amor benevolente de una manera igual hacia todos los seres, entonces cuando uno llega a la práctica con respecto a enemigos o personas hostiles, entonces es posible que con relación a este tipo de individuos surja el rencor, resentimiento, enojo. Entonces nosotros explicamos en la clase anterior 10 métodos que están en el Visuddhimagga que se utilizan para eliminar, disipar el rencor. Y cuando uno ha logrado disipar el rencor, entonces uno está en condiciones de alcanzar esto que se llama rompimiento de las barreras, Simaveda en Pali, que en eso le explicamos en la clase anterior, que consiste en que uno no diferencia o no discrimina con relación a las distintas personas. Entonces eso es lo que nosotros vimos en resumen para si hay alguno de ustedes que no estuvo en la clase anterior, en la clase 3. De cualquier manera, todas las clases están grabadas en el canal de YouTube del IEB y también los PDF de la presentación, ustedes lo van a encontrar en la descripción del video. Si ustedes entran al video y ven la descripción, ahí tienen un PDF, ustedes pueden acceder al PDF de la clase, incluyendo esta que nosotros estamos ahora comenzando. Entonces, en esta cuarta clase vamos a estudiar nosotros el logro de las absorciones meditativas. O sea, de que en las enseñanzas del Buda hay dos tipos de meditación. Una es la meditación de tranquilidad o serenidad, samatha, bhavana, y el otro tipo es vipassana bhavana, que es la meditación de introspección. Entonces, dentro de la meditación de tranquilidad o serenidad, entonces hay diferentes tipos de prácticas, y algunas de estas prácticas de la meditación de serenidad conducen a el logro de las absorciones, o en Pali lo que se denomina jhana. Y el amor benevolente y como las otras tres permiten alcanzar estas absorciones o estas jhanas. Entonces, en esta clase nosotros vamos a estudiar con las limitaciones de tiempo que nosotros tenemos, un poco acerca de este logro de las absorciones. ¿Cómo se logran las absorciones por medio de la práctica del amor benevolente? Y en la clase quinta, entonces, ahora que tenemos una clase más, entonces yo puedo dedicar esta clase a todo esto sobre meta. En la clase quinta vamos a estudiar las otras tres moradas sublimes. Entonces ahora comencemos esta cuarta clase, y como estamos nosotros en las clases anteriores, nosotros estamos basándonos en este tratado tan importante que es el Visuddhimagga, que es el sendero de la purificación de este monje tan famoso en la tradición Theravada, que es el venerable Buddhaghosa, que vivió en el siglo V de esta era. Entonces este Visuddhimagga es un poco una enciclopedia tanto de la meditación samatha de tranquilidad como de la meditación vipassana. Entonces vamos a leer lo que dice el Visuddhimagga. Entonces nosotros dejamos en la clase anterior con el rompimiento de las barreras. Entonces cuando uno logra el rompimiento de las barreras, incluso en la clase anterior nosotros dimos un símil para saber si uno ha logrado este rompimiento de barreras, que uno está con 4 personas más, una persona querida, una persona neutral y un enemigo, y vienen unos malhechores y le dicen a uno que quieren
una de los cuatro, ¿no? Porque van a hacer un sacrificio humano, algo así. Entonces, cuando uno no está en condiciones de dar a ninguno, entonces se dice de que uno ha logrado romper las barreras. Entonces, en el momento del rompimiento de las barreras, este bhikkhu, bueno, esta persona también puede practicar que no sea bhikkhu, se dice que obtiene el signo adquirido y el desarrollo próximo. Entonces, esos son términos importantes que uno tiene que entender cuando uno practica la meditación de tranquilidad. Entonces, yo voy a explicar muy brevemente qué es esto del signo y lo del desarrollo, ¿no? Entonces, en el momento que uno adquiere el signo adquirido y el desarrollo próximo, entonces uno alcanza lo que se llama la jhana o la absorción meditativa. Entonces, en las enseñanzas del Buda se dice que hay tres desarrollos. El término bhavana se utiliza de diferentes formas, pero cuando hablamos de meditación, dentro de la meditación de tranquilidad, específicamente dentro de la meditación de tranquilidad, el término bhavana significa desarrollo, cultivo, o también lo podemos traducir como meditación, ¿no? Entonces, se dice que hay tres desarrollos. El desarrollo preliminar, voy a explicar brevemente cada uno de estos tres, el desarrollo próximo y el desarrollo de absorción. Entonces, el desarrollo preliminar es cuando uno comienza la práctica de meditación. Entonces, dependiendo del tipo de objeto que uno tenga, por ejemplo, si uno practica meditación con los discos, ¿no? Entonces, cuando uno está tratando de visualizar a los discos, eso es lo que se denomina el desarrollo preliminar. En el caso de la práctica del metta o de amor benevolente que estamos estudiando, el desarrollo preliminar es cuando uno comienza la práctica. En la clase anterior nosotros practicamos un poco de metta. Entonces eso lo que nosotros hicimos es desarrollo preliminar. En Pali se denomina parikama bhavan. Y el desarrollo próximo es cuando uno ya ha avanzado en la práctica. Entonces eso en Pali se denomina upachara bhavana. Y el desarrollo próximo normalmente coincide cuando, ahora vamos a ver más adelante, cuando la mente se purifica, cuando las impurezas mentales dejan de tener un agarre en la mente de la persona que está practicando. Entonces, cuando la mente está no está bajo el influjo de estas impurezas mentales, que ahora vamos a ver en la siguiente lámina, entonces se dice de que uno alcanza el desarrollo próximo. Y cuando uno avanza aún más, entonces uno alcanza el desarrollo de absorción, que en Pali se denomina apana bhava. O sea, de que esos son los tres desarrollos. O sea que el término bhavana aquí lo podemos traducir también como meditación o cultivo, ¿no? Tiene que ver con las etapas de la práctica del individuo. Entonces esto es lo primero que tenemos que entender, los tres desarrollos. Y la otra cosa que nosotros tenemos que entender cuando hablamos de meditación es los signos que se llaman. Entonces, hay tres signos, ¿no? Entonces, el signo preliminar, ahora el signo normalmente es el objeto que el individuo toma en su práctica, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno practica un disco, entonces el disco físico, digamos, lo que llaman las casinas, por ejemplo, puede ser un disco de color azul. Si ustedes han venido al monasterio, ustedes han visto seguramente que nosotros tenemos estos discos. Entonces uno trata de visualizar ese disco, pero antes que uno lo visualiza, ¿no? El disco físico que uno trata de visualizar, eso se llama signo preliminar o parikama nimitta, ¿no? Y después cuando uno logra visualizar el disco en su mente,
O sea que uno no requiere del disco físico. Por ejemplo, estamos hablando de los discos, ahora yo voy a dar el ejemplo de la meditación de meta. Cuando uno puede ver el disco en la mente sin necesidad del disco físico, entonces se llama signo adquirido o ugaja nimita. Ugaja en pali significa como si uno lo ha levantado, digamos. A veces se traduce como signo aprendido también. Entonces, cuando uno puede visualizar eso, entonces eso se llama el signo adquirido. Y uno después se concentra aún más o contempla aún más en el signo adquirido, entonces el signo, el objeto, se vuelve aún más claro, se ve mucho más, entonces uno tiene más concentración, entonces el objeto es aún más claro, hay más claridad. Entonces eso es el signo conceptualizado, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de la meditación samatha, la meditación de tranquilidad, es importante que nosotros entendamos estas dos cosas, ¿no? Si quiere volvemos ahí al pasaje ese del Visuddhimagga, ¿no? Entonces, que cuando uno está practicando meta, entonces uno obtiene el signo adquirido y uno obtiene el desarrollo próximo, ¿no? No, hay un error. Uno obtiene el desarrollo de absorción, pero uno obtiene el signo adquirido. O sea, de que cuando uno comienza la práctica de meta, ¿no? Y uno repite estas oraciones, entonces uno tiene lo que se llama el signo preliminar, ¿no? Y cuando uno alcanza mayor desarrollo y concentración, entonces uno alcanza el signo adquirido. Entonces, cuando uno alcanza el signo adquirido, entonces uno alcanza el desarrollo de absorción. Ahí hay un error en esa lámina que voy a corregir. Entonces, aquí nosotros tenemos este gráfico, aquí está bien. O sea, de que en este gráfico nosotros tenemos bien explicado en la práctica de meta qué pasa. Entonces, cuando uno comienza la práctica, entonces uno tiene el desarrollo preliminar y el signo preliminar. Y esas son conciencias sanas de la esfera de los sentidos. Si ustedes estudian Abhidhamma, van a aprender eso. O sea, de que cuando nosotros repetimos estas oraciones mentalmente, que todos los seres estén libres de enemistad, libres de desplacer, libres de aflicción, y que estén felices, por ejemplo. Entonces esas oraciones que nosotros repetimos, entonces nosotros estamos en el desarrollo preliminar y es el signo preliminar. Y después nosotros pasamos al desarrollo próximo, que corresponde con el signo adquirido. Ahí le falta una. Entonces, ¿qué pasa? Hay 5 impedimentos que ahora vamos a ver que se suprimen cuando nosotros alcanzamos el desarrollo próximo y el signo adquirido. Entonces nosotros en ese desarrollo próximo y en ese signo adquirido nosotros tenemos, cuando se da la supresión de los 5 impedimentos, estamos experimentando conciencias sanas de la esfera de los sentidos todavía. No son conciencias, quizás son las mismas, pero el grado de concentración es mucho mayor que en el caso del desarrollo preliminar y el signo preliminar. Y a diferencia de otras meditaciones como las casinas o los discos o como la atención a la respiración, nosotros solamente tenemos el desarrollo de absorción, pero no hay un signo de absorción o un signo específico. Entonces, y nosotros aquí alcanzamos, ¿no?, las llanas. En el caso de la meditación de meta, alcanzamos de la primera a la tercera llana de acuerdo con el método de los discursos, o de la primera llana a la cuarta de la llana, y cuarta llana de acuerdo con el método de la vida. Y en este caso ya las conciencias son
conciencias sanas de una esfera de la materia sutil. O sea, de que las conciencias en esta etapa corresponden a una esfera diferente que los dos desarrollos anteriores. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto. Ahora, cuando ha logrado el rompimiento de las barreras, cultivando, desarrollando, practicando asiduamente este signo, o sea que estamos hablando del signo adquirido, el bhikkhu o la persona meditadora alcanza la absorción de acuerdo con el método mencionado con el disco tierra, patavi, gasina. O sea, de que el Visuddhimagga aquí a uno lo remite, digamos, a todo lo que se dijo anteriormente, porque la meditación de los discos son las primeras meditaciones en el método de la tranquilidad, ¿no? Entonces uno alcanza, ¿no?, la absorción o jhana. Y entonces, en este momento uno ha alcanzado la primera jhana asociada con amor benevolente, que abandona 5 factores, que está asociada con 5 factores, que es buena en 3 formas y que posee 10 características. Entonces esto es importante también, ¿no? Que cuando uno alcanza la primera jhana de meta, ¿no? Entonces se dice de que esa jhana abandona 5 cosas, 5 factores, está asociada con 5 cosas o 5 factores, es buena en 3 formas y posee 10 características. O sea, yo voy a explicarle, porque tenemos limitaciones de tiempo, lo más que se puede aquí, lo más importante. Entonces, aquí tenemos un cuadro, si ustedes quieren. Entonces, aquí tenemos abandona 5 factores. La primera jhana está asociada con 5 factores, es buena en 3 formas y posee 10 características. Entonces, nosotros vamos a ver solamente los 5 factores que se abandonan con la primera jhana, los 5 factores con los cuales la primera jhana está asociada y por qué la primera jhana es buena en 3 formas. Las 10 características las vamos a obviar por cuestiones de tiempo. Esto de las características y las 3 formas está tomado de este tratado que es el Patisambhidamagga, que está atribuido al principal discípulo de Buda, que es el venerable Sariputta, y el venerable Buddhaghosa tiene una alta estima de este tratado, entonces por eso muchas citas del Visuddhimagga están tomadas de este tratado que es el Patisambhidamagga. Entonces, pero antes de ver los 5 factores y los 5 factores que se abandonan y los 5 factores que tiene la primera jhana, ¿qué significa jhana? El término Pali jhana tiene 2 significados. Algo que cuando se contempla intensamente el objeto, entonces esa es una derivación del término jhana. Se denomina jhana porque contempla intensamente el objeto. O sea, que cuando uno alcanza este estado, la mente está únicamente en ese objeto, ¿no? Y el segundo significado es, se denomina jhana porque consume los impedimentos. Estos 5 impedimentos que vamos a ver ahora. Entonces, ¿cuáles son los 5 factores que abandona se abandona con la primera jhana? Entonces, aquí el abandono de los 5 factores se debe entender como el abandono de los 5 impedimentos. En Pali es nivarana, deseo sensual, mala voluntad, sopor y somnolencia, agitación y preocupación, y duda. Porque la jhana no surge hasta que se han abandonado estos 5. O sea, estos 5 impedimentos es un poco lo que está entre la mente de un practicante y alcanzar estos estados de jhana, ¿no? Deseo sensual significa cualquier deseo por los objetos sensoriales, ¿no? Entonces nosotros tenemos
objetos visibles, objetos audibles, ¿no? Objetos olfativos, gustativos, táctiles. Entonces el deseo sensual se refiere al deseo, ¿no? Por poseer esos objetos, ¿no? Por disfrutar esos objetos. Eso significa el deseo sensual. Entonces cuando uno tiene eso en la mente, entonces eso es un impedimento a alcanzar concentración elevada y alcanzar la llana. Entonces ese es un primer impedimento. Y el segundo impedimento es la mala voluntad. Mala voluntad significa lo opuesto del número uno. O sea, mala voluntad no significa necesariamente, o sea, la mala voluntad que uno puede tener hacia otro, pero lo que significa es aversión, ¿no? Enojo, o sea, ese tipo de estados asociados con ese tipo de raíz insana, ¿no? Entonces, cuando uno tiene irritación o rencor, todo asociado con la raíz de dosa o de enojo, entonces es la mala voluntad. Y el sopor y la somnolencia son dos factores mentales que siempre surgen juntos, que están asociados con la conciencia y los factores mentales. Entonces, uno lo experimenta en la meditación a veces a estos sopor y somnolencia cuando uno se duerme, cuando uno está meditando, uno cabecea, ¿no? Entonces eso también es un impedimento para alcanzar, digamos, alto nivel de concentración y alcanzar la llana. Y la agitación y la preocupación son dos factores mentales diferentes, pero que tienen la misma función, ¿no? Que generan desasosiego, ¿no? Entonces la agitación, la mente no se puede enfocar correctamente en el objeto, y la preocupación es, a veces uno tiene sentido de culpa, preocupación, entonces eso también es un impedimento. Y el quinto impedimento es la duda, ¿no? Que se refiere solamente a la duda con relación a la práctica de las enseñanzas del Buda, ¿no? De acuerdo. Duda con relación a la práctica, con relación a la eficacia del método, etc. Entonces para poder alcanzar llana por medio de la meta, se requiere, ¿no?, que esos 5 impedimentos hayan sido abandonados, ¿no? Entonces, cuando se abandonan esos 5 impedimentos, se alcanza la llana. Entonces, por eso se dice de que la primera llana alcanza abandona esos 5 factores. Y la primera llana, además de abandonar esos 5 factores, está asociada con 5 factores. Que estos 5 factores se llaman factores de llana, o en Pali, llananga. Entonces, veamos lo que dice el Visuddhimagga. Pero como la aplicación inicial monta la mente en el objeto, o sea que la aplicación inicial es el primer factor de llana, que tiene la función de llevar la mente y los factores mentales asociados al objeto. En este caso es los seres, ¿no?, sintientes, el concepto de seres, ¿no? Entonces, ese es el primer factor. La aplicación sostenida, que es el segundo factor de llana, mantiene la mente anclada en el objeto, ¿no? Y el tercer factor, cuando se logran las dos primeras, entonces viene el tercero, que es el regocijo. Porque es como, el regocijo significa, a veces se traduce como interés placentero. El término pali es piti. Porque cuando la mente logra, como quien dice, atrapar el objeto y tenerlo, digamos, porque uno tiene, digamos, aplicación inicial, aplicación sostenida, entonces surge ese estado que es regocijo. Y por eso se dice, está originado del éxito en la práctica, ¿no? O sea, el éxito en la práctica significa que la mente tiene esa habilidad de, como quiere decir, coger el objeto de meditación. En este caso es el concepto de ser. Y piti, regocijo, refleja la mente que ha logrado no ser distraída por estos impedimentos. Y el cuarto factor de llana es la sensación placentera o el placer, ¿no?
que incrementa el regocijo. O sea, en nuestros textos se dice de que el regocijo es, se da un símil, como una persona de que está sedienta, hambrienta en un desierto y de repente ve un oasis. Entonces la experiencia de ver el oasis es el regocijo. Y después esa persona va a ese oasis y disfruta de el agua, de la comida que hay ahí. Entonces, ese disfrutar de lo que hay en el oasis es el número 4, que es el placer. Y el quinto factor de jhana es la unificación, que es lo mismo que samadhi o concentración, que ayudada por los 4 anteriores, la concentra la mente, ¿no? Junto con los estados asociados, correcta y balanceadamente en el objeto. Entonces, cuando uno tiene estos 5 factores, entonces, la asociación con estos 5 factores se debe entender como el surgimiento de estos 5 factores: aplicación inicial, aplicación sostenida, regocijo, placer y unificación. Entonces, esos son los 5 factores de jhana. O sea, que son instrumentales para que un individuo alcance la primera jhana de meta. Y nosotros habíamos dicho que era buena en 3 formas, ¿no? Entonces, cuando uno tiene jhana, entonces se dice que esa jhana es buena al comienzo, es buena en el medio y es buena al final. Entonces, ¿por qué es buena la jhana al comienzo? Entonces, de acuerdo con el Patisambhidamagga, entonces la purificación de la práctica es el comienzo de la primera jhana. O sea, y eso es bueno. La purificación de la práctica significa de que uno está libre en ese momento de esos 5 impedimentos que uno le impedían llegar a esto. Entonces, por eso es la purificación, eso significa la purificación de la práctica. Y el medio es la intensificación de la ecuanimidad. La mente se vuelve más balanceada. Entonces, eso es bueno. Y la satisfacción es el final, la satisfacción de haber logrado el estado de jhana. Entonces se dice también que tiene 10 características, ¿no? Nosotros no vamos a entrar en eso. Entonces, el comienzo tiene 3 características, el medio tiene 3 y la satisfacción tiene 4, por eso se dice de que la primera jhana de meta tiene 10 características. Pero desafortunadamente no podemos entrar en eso, pero ya ustedes ya más o menos saben bien ahora todo lo que tienen que comprender con relación a las jhanas, cuáles son los impedimentos que uno tiene que superar, cuáles son los factores que la jhana tiene. También aprendimos sobre los 3 desarrollos y también aprendimos sobre los 3 signos. ¿Ok? Entonces, con esto nosotros hemos básicamente, ¿no?, aprendido sobre la primera jhana, y es posible alcanzar la segunda jhana, la tercera jhana y la cuarta jhana si nosotros seguimos el método de la Abhidhamma, ¿no?, practicando metta. Entonces, ¿cómo uno pasa de la primera jhana a la segunda jhana? Es eliminando esos factores de jhana que nosotros vimos. Hay 5 factores de jhana. Entonces, si nosotros eliminamos la aplicación inicial, entonces, por el desarrollo, por el cultivo, entonces pasamos a la segunda jhana, que tiene solamente 4 factores. Y si nosotros eliminamos la aplicación sostenida, que es el segundo factor de jhana, entonces nosotros pasamos a la tercera jhana, que tiene solamente 3 factores, solamente regocijo, placer y unificación. Entonces, uno pasa de una jhana a otra eliminando esos factores de jhana. Entonces, cuando esta primera jhana ha sido alcanzada, cultivando, desarrollando, practicando asiduamente este signo, gradualmente, uno alcanza la segunda y tercera jhanas en el método de 4 de los discursos, y la segunda, tercera y cuarta jhanas en el método 5 de la vida. O sea, nosotros no podemos entrar en eso, pero de acuerdo con los suttas se hablan de 4 jhanas solamente, pero en la Abhidhamma es un poco más específico, entonces se habla de 5 jhanas.
Entonces, es por medio del cultivo y el desarrollo que uno, a través de la práctica de meta, uno puede alcanzar las subsecuentes llanas. Ahora, esto está basado también en el segundo libro de Abhidhamma, ¿no? Que es el Vibhanga. Entonces, este es el pasaje canónico del segundo libro de Abhidhamma sobre la práctica de meta para alcanzar llama. Entonces, uno mora difundiendo una dirección con la mente asociada con amor benevolente por medio de alguna llama, o sea, que puede ser la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. Asimismo, entonces, una segunda dirección, asimismo una tercera dirección, asimismo una cuarta dirección. O sea que estamos hablando de solamente 4 direcciones aquí, de este, oeste, norte y sur, ¿no? Entonces uno difunde meta hacia cada una de esas 4 direcciones, ¿no? Igualmente, mora difundiendo arriba, abajo, a lo ancho, a todas partes, haciendo a todos igual que uno, ¿no? Todo el mundo de los seres con una mente asociada como amor benevolente, extensa, sublime, inconmensurable, libre de enemistad, libre de desplacer. Entonces esa es la explicación de la práctica de meta en el segundo libro de Abhidhamma, ¿no? Entonces cuando uno obtiene llanas, entonces uno aplica, digamos, esa para enviar en las diferentes direcciones. Entonces, y esta habilidad solo lo obtiene uno cuya mente ha alcanzado la absorción de la primera llana, etc. O sea que, y por supuesto que nosotros tenemos limitaciones de tiempo, pero si ustedes leen el Visuddhimagga, incluso el Vibhanga, cada una de las palabras del pasaje anterior en Pali están explicadas el significado. O sea, ¿qué significa, por ejemplo, que uno mora? ¿Qué significa que uno tiene una mente inconmensurable? Cada una de esas palabras está explicada en detalle. Y así como esta habilidad solo lo obtiene uno cuya mente ha alcanzado la absorción de la primera llana, etc., de la misma forma se dice para la práctica descrita en el Patisambhidamagga, la emancipación de la mente por medio del amor benevolente, con difusión no específica, en 5 modos, la emancipación de la mente por medio del amor benevolente, con difusión específica en 7 modos, y la emancipación de la mente por medio del amor benevolente, con difusión direccional en 10 modos. También esto solo lo obtiene uno cuya mente ha alcanzado la absorción. O sea, de que nosotros también estudiamos anteriormente, y ahora lo vamos a ver de nuevo, la forma de la práctica de meta de acuerdo al Patisambhida, que es la meta de difusión no específica en 5 modos, ¿no? Entonces la mente adquiere una habilidad, ¿no? Esa habilidad la adquiere cuando alcanza llama, ¿no? Difusión no específica en 5 modos, que ahora lo vamos a ver de nuevo. La difusión específica en 7 modos y la difusión direccional en 10 modos. Entonces aquí nosotros veamos nuevamente, y si ustedes quieren meditar a medida que yo voy dando la clase, ustedes pueden ir repitiendo esto en sus mentes. Entonces este es el método de la difusión no específica, ¿no? Significa que nosotros practicamos hacia todos los seres. Entonces hay distintas formas de referirse a todos los seres que existen. Entonces hay 5 modos en la difusión no específica. Entonces, que todos los seres estén libres de enemistad, que todos los seres estén libres de desplacer, que todos los seres estén libres de aflicción, que todos los seres estén felices. O sea que cuando uno alcanza
desarrollo, se dice de que cada uno de estos es una absorción o una llama. Por ejemplo, que todos los seres estén libres de enemistad, esa es una llama, una absorción. Que todos los seres estén libres de placer, esa es una absorción, esa es una llama. Que todos los seres estén libres de aflicción, esa es una absorción, una llama. Que todos los seres estén felices, esa es una absorción. O sea, de que cuando uno alcanza, digamos, el estado del desarrollo próximo y el signo adquirido, es cuando se suprimen los impedimentos. Entonces cuando uno mentalmente repite esto, entonces uno alcanza, digamos, la llama. Y tenemos el segundo modo de la difusión no específica, que todos los seres que respiran estén libres de enemistad, que todos los seres que respiran estén libres de desplacer, que todos los seres que respiran estén libres de aflicción y que todos los seres que respiran estén felices. O sea, de que aquí, o sea, es un poquito más específico, pero son todos los seres. ¿No? O sea, de que todos los seres que respiran, no sé, animales, no sé, insectos. El número 3, que todas las criaturas estén libres de enemistad, que todas las criaturas estén libres de desplacer, que todas las criaturas estén libres de aflicción y que todas las criaturas estén felices. O sea, ahí tienen ustedes las fórmulas en Pali, pero es mejor practicarlo en español porque, o sea, a no ser que uno se aprenda bien el Pali, no sé, saber Bhuta, no es todas las criaturas, ¿no? Todas las criaturas. Avera Hontu estén libres de enemistad, Avyapaya Hontu estén libres de desplacer, Aniga Hontu estén libres de aflicción. Sukhyatanam Pariharantu, literalmente que se mantengan ellos mismos felices. Y que todos los individuos, el número 4, estén libres de enemistad, que todos los individuos estén libres de desplacer, que todos los individuos estén libres de aflicción y que todos los individuos estén felices. Y la quinta y última de la difusión no específica es que todas las personas estén libres de enemistad, que todas las personas estén libres de desplacer, que todas las personas estén libres de aflicción y que todas las personas estén felices. Entonces, eso es la fórmula canónica de acuerdo con el Patisamhita Magga. Entonces, también tenemos una fórmula canónica, como vimos, de acuerdo al segundo libro de Abhidhamma, para practicar metta. Y aquí nosotros tenemos la difusión específica, que es 7 modos. Entonces, que todas las mujeres estén libres de enemistad, que todas las mujeres estén libres de desplacer, que todas las mujeres estén libres de aflicción y que todas las mujeres estén felices. Entonces, ese es el primer modo. Que todos los hombres estén libres de enemistad, que todos los hombres estén libres de desplacer, que todos los hombres estén libres de aflicción y que todos los hombres estén felices. El número 3, que todos los seres nobles significa seres que han alcanzado alguno de los 4 estados de iluminación. Entonces, que todos los seres nobles estén libres de enemistad, que todos los seres nobles estén libres de desplacer, que todos los seres nobles estén libres de aflicción
y que todos los seres nobles estén felices. Y como ustedes pueden ver, la difusión específica es por pares, ¿no? Mujeres, hombres, ¿no? Seres nobles, seres que no son nobles. Los seres que no son nobles son aquellos que no han alcanzado ninguno de los estados de iluminación. Que todos los seres no nobles estén libres de enemistad, que todos los seres no nobles estén libres de desplacer, que todos los seres no nobles estén libres de aflicción y que todos los seres no nobles estén felices. Y que todos los devas son, en este caso el término deva significa no solamente los devas de los planos de los sentidos, o sea que de acuerdo con la cosmología del budismo, estos seres son invisibles a nuestros ojos, y la única forma de ver estos seres es que estos seres se le aparezcan a uno, o cuando uno alcanza las llanas, y no solamente las llanas, sino también los conocimientos directos. O sea, cuando uno tiene conocimientos directos por medio de esas llanas, entonces uno puede ver esos seres. Entonces, esos seres no solamente se refieren a los devas de los planos de los sentidos, que hay 6, sino también se refiere a los devas de los planos de la materia sutil e inmateriales. O sea que, bueno, eso no podemos entrar, pero son seres invisibles, que todos los devas estén libres de enemistad, que todos los devas estén libres de desplacer, que todos los devas estén libres de aflicción y que todos los devas estén felices. Y que todos los humanos, o sea, como dije, son pares, ¿no? Que todos los humanos estén libres de enemistad, que todos los humanos estén libres de desplacer, que todos los humanos estén libres de aflicción y que todos los humanos estén felices. Pero hay un séptimo que eso no tiene par, que son todos los seres en los estados de sufrimiento. De acuerdo con el budismo hay 4 planos de sufrimiento. No, por ejemplo, los animales pertenecen a ese plano, ¿no? Entonces cuando nosotros decimos que todos los seres en estado de sufrimiento, incluimos por ejemplo, los animales también. Estén libres de enemistad, que todos los seres en estado de sufrimiento estén libres de desplacer, que todos los seres en estado de sufrimiento estén libres de aflicción y que todos los seres en estado de sufrimiento estén felices. Como ustedes pueden ver, o sea, esta es una práctica que uno tiene que repetir mentalmente estas oraciones, ¿no? Por supuesto que uno las memoriza, ¿no? Y uno repite, ¿no? Cada una de estas oraciones. Entonces, uno va a hacer la difusión no específica que la que vimos primero, ¿no? Entonces, uno primero se memoriza esas oraciones y después uno va repitiendo, ¿no? Y cada vez que uno repite, ¿no? Uno desarrolla ese corazón de amor benevolente, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no? Entonces uno va desarrollando concentración, ¿no? Y a medida que uno va desarrollando concentración, ¿no? Estos impedimentos que vimos se van atenuando hasta que estos impedimentos se eliminan temporalmente, ¿no? Entonces, cuando uno elimina esos impedimentos, entonces por medio de esta práctica, entonces uno adquiere, ¿no? El signo adquirido y primero, y después aún más continúa con el signo adquirido y uno alcanza la llama. Entonces, ahora, nosotros no podemos ver el tercer método, porque nos llevaría más tiempo, pero el tercer método es, ¿no? La difusión no específica que vimos con las 10 direcciones, ¿no? Y las 4 frases, ¿no? Y la difusión específica que tiene 7, como terminamos de ver ahora, con las 10 direcciones y 4 frases.
Entonces, por eso se dice de que en total hay 528 formas. La práctica canónica, de acuerdo a Patisamhita de meta. Entonces, cuando, habiendo desarrollado así la emancipación de la mente del amor benevolente por medio de cualquiera de estas absorciones, este practicante obtiene 11 beneficios mencionados en la siguiente forma. Eso lo mencionamos también en la clase anterior, lo vuelvo a leer, no voy a entrar en esto, ¿no? Entonces, uno duerme con comodidad, o sea, se despierta con comodidad, o sea, no tiene malos sueños. Ahora, con relación a no tener malos sueños, cuando uno se va a dormir, entonces la conciencia es la conciencia de continuidad vital, ¿no? Y cuando uno está en ese estado de conciencia de continuidad vital, pueden entrar objetos que hacen de que uno salga de ese estado de continuidad vital y uno tenga un sueño, ¿no? Yo no sé si ustedes se han preguntado por qué uno no tiene sueños cuando uno está despierto, ¿no? Normalmente, o sea, uno no tiene sueño cuando uno está despierto, o sea, o si a uno le viene algo en la mente, o sea, normalmente uno está consciente de eso. Pero cuando uno está dormido, la conciencia de continuidad vital, ¿no? Es una conciencia resultante. Y entonces es muy fácil a veces que entren objetos y que uno tenga, digamos, pesadillas. Uno puede tener buenos sueños también. Pero se dice de que cuando uno cultiva, bueno, y desarrolla meta, entonces uno no tiene malos sueños, ¿no? O uno, podríamos decir, uno tiene menos malos sueños que si uno no practica meta. O sea, estos beneficios son experimentables aún sin alcanzar las llanas, ¿no? O sea, yo les pido, o sea, que ustedes pongan en práctica esto como una meditación y ustedes van a ver estos beneficios. Y mientras mejor es su práctica de meta, más beneficios ustedes van a ver, ¿no? Pero claro, cuando uno alcanza llana, uno obtiene, digamos, como quien dice, el 100% de esto. No es querido por los humanos, es querido por los no humanos. En el Visuddhimagga hay historias para contar todo esto, ¿no? Los devas los protegen, o sea, en el cristianismo, en el catolicismo, a uno le enseñaron, ¿no?, sobre el ángel de la guarda, ¿no?, que es, pero de acuerdo con el budismo, para que uno tenga ese ángel, uno tiene que practicar meta, ¿no? O a lo mejor tiene más de uno, si uno practica meta, ¿no? O a lo mejor lo protegen más a uno. Ni fuego, ni veneno, ni armas lo dañan. Eso es cuando uno alcanza llana solamente. O sea, si uno está en llana de meta, entonces uno, digamos, es Superman, podríamos decir, en ese momento. Y la mente se concentra con facilidad. O sea, ese es otro buen beneficio, porque por eso a veces se enseña meta antes de practicar la meditación de la atención plena o vipassana. El semblante sereno, y eso se debe a de que hay una conciencias sanas que producen propiedades materiales. Si ustedes estudian Abhidhamma, hay propiedades materiales producidas por la mente. Entonces, cuando la mente es sana, las propiedades materiales que la mente produce son buenas propiedades materiales. Entonces, por eso, la persona que tiene meta tiene un semblante sereno. Y lo mismo si uno ve una persona enojada, o sea, uno se da cuenta que está enojada, no porque le pueda ver la mente, sino porque uno le ve la materia. No, bueno, de la misma manera. Uno muere sin confusión, ¿no? Y si uno no alcanza un logro superior, significa si uno no ha alcanzado alguno de los senderos ultramundanos, y uno tiene llama, impacta, se dice de que ese individuo renace en el mundo de los brahmas. Entonces, esos son los beneficios. Hoy en día,
un poco todo transaccional, como se dice. Entonces, bueno, a lo mejor con eso uno lo convence a los demás que practiquen meta, ¿no? O sea, todas estas cosas realmente son deseables. Hay cuántas personas que no pueden dormir, que tienen insomnio, que tienen malos sueños, etcétera, ¿no? Bueno, no se necesita tomar nada, ninguna medicina. Uno puede lograr esto por medio de la práctica de meta. Así que bueno, y entonces estamos llegando al final de la clase. Entonces, el desarrollo del amor benevolente en consideraciones finales. Es muy benéfico tanto para la persona que lo practica como para aquellos que lo reciben. Ahora, hay una historia del Buda, ¿no? De que intentaron, digamos, asesinar al Buda, ¿no? Y uno de los estos complots que fue utilizar un elefante salvaje, un elefante muy bravo, para que lo atacara al Buda. Y se dice de que el Buda practicó un metta, y se dice de que iba con el venerable Ananda en ese momento, y el venerable Ananda vio que ese elefante venía a atacarlos, y le dijo el Buda, ¿no? O sea, que le hiciera un lado, que corrieran, que se escondieran. Pero el Buda dice que practicó metta, irradió metta hacia el elefante, y el elefante llegó y se arrodilló, digamos, se hincó, y le ofreció respetos al Buda. O sea, de que, bueno, o sea, claro, será imposible que alguien como uno alcance a lo mejor una 10ª parte de esa meta, pero evidentemente no fue la práctica de meta lo que logró el Buda, logró porque ese elefante no se detuviera, ¿no? Y no le hiciera daño. O sea, de que tiene que ver con los 11 beneficios anteriores, ¿no? O sea, de que yo creo que Oscar había preguntado sobre esto. Entonces, meta tiene esas dos facetas. Uno, que uno, digamos, beneficia a aquellos que reciben la práctica. De hecho, muchas veces a los monjes nos piden que hagamos meta por personas, nos mandan fotos. Si ustedes vienen aquí, a lo mejor a veces, ahí donde está la imagen del Buda, tenemos una foto de alguien, ¿no? En los monasterios se utiliza eso. Y es benéfico eso para la persona que practica, ¿no? Porque uno tiene conciencias sanas y además uno adquiere concentración y todos esos beneficios que tenemos ahí. Entonces, pues, esta es una aspiración que yo hago, ¿no? Que cada vez haya más seres en el mundo que comprendan la importancia de la práctica del amor benevolente. Pues hay tanto sufrimiento en el mundo y particularmente sufrimiento causado por la violencia, ¿no? Y la violencia está originada en estos factores insanos, que meta es el opuesto. O sea, esta es una aspiración que todos deberíamos tener, ¿no? Que cada vez haya más seres en el mundo que comprendan y practiquen, ¿no? Amor benevolente. Y que cada vez haya más seres en el mundo que sigan el consejo del Metta Sutta, que dice, el Metta Sutta es el pasaje, que todos los seres que respiran, débiles o fuertes, largos o cortos, medianos o bajos, delgados o gruesos, conocidos o desconocidos, cercanos o lejanos, nacidos o por nacer, que todos los seres sin excepción estén felices en sus corazones. Entonces, practiquemos siempre esto, recordemos estas enseñanzas, ¿no? Además, se dice de que esta es una práctica de protección, ¿no? Metta es una de las prácticas de protección. O sea, de que si uno va a meditar, por ejemplo, en un lugar aislado, un lugar donde hay peligros y todo eso,
Entonces, bueno, esta es un arma, ¿no?, que uno puede utilizar, ¿no?, para poder practicar y estar seguro en ese lugar. Entonces, bueno, eso es todo por hoy y espero en la próxima clase terminar con las restantes 3 moradas sublimes, que son la compasión, la alegría empática y la ecuanimidad. Ahora, preparando todas estas clases, uno se da cuenta, uno descubre de que la práctica más universal es meta, ¿no? Como vamos a ver en la clase siguiente, las prácticas de compasión, la práctica de alegría empática y la ecuanimidad son prácticas más específicas que la práctica de meta. O sea, por eso es la primera de las moradas sublimes que el Buda enseña.